La estación submarina Nereida VII flotaba en la penumbra del abismo como una luciérnaga atrapada en una botella. A más de 1000 metros bajo la superficie del océano de Thalassa Prime, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de los generadores y el crujido ocasional de las estructuras metálicas que resistían la presión colosal del entorno. Afuera, la oscuridad era tan densa que parecía sólida, como si el agua misma se hubiera convertido en piedra líquida. El protagonista, Elías Rivas, un buzo veterano con más de 15 años de experiencia en exploraciones de profundidad, se preparaba para una inmersión rutinaria. Su traje estaba equipado con sensores térmicos, propulsores direccionales y un sistema de comunicación neural que le permitía interactuar con la IA de la estación sin necesidad de hablar. Pero esa mañana algo era distinto. La rutina había sido interrumpida por una señal de emergencia proveniente de una zona no cartografiada del lecho marino. ¿Confirmas la coordenada?, preguntó Elías mentalmente, mientras ajustaba el visor de su casco. Confirmada. Sector 9 Gamma. No hay registros previos de actividad humana en esa área, respondió la IA con voz serena. Elías frunció el ceño. El sector 9 Gamma era conocido entre los buzos como la garganta, una grieta profunda que se extendía como una cicatriz en el fondo del océano. Nadie se aventuraba allí sin motivo. Y sin embargo, la señal era clara. Un pulso rítmico, casi orgánico, que parecía provenir de una fuente viva. La compuerta de inmersión se abrió con un silbido, y Elías se lanzó al vacío líquido. La presión aumentó de inmediato, pero su traje lo protegía. Descendió lentamente, guiado por las coordenadas, mientras la luz de su casco cortaba la oscuridad como un cuchillo. A medida que se acercaba al origen de la señal, el entorno comenzó a cambiar. Las rocas se volvieron más lisas, casi pulidas, y una bioluminiscencia tenue se filtraba desde las paredes de la grieta. Entonces la vio. Una estructura semitransparente, parecida a un capullo, flotaba entre dos columnas de piedra. Dentro, una figura pequeña, encogida, parecía dormir. Elías se acercó con cautela. La criatura tenía forma humanoide, pero su piel era azulada, con reflejos nacarados. Su cabello flotaba como algas, y sus ojos, cerrados en ese momento, eran grandes y almendrados. No parecía peligrosa, no parecía siquiera consciente. ¿Estás viendo esto?, preguntó Elías a la IA. Análisis en curso. No coincide con ninguna especie registrada. Signos vitales débiles. Recomendación: extracción inmediata. Elías dudó. Había protocolos para este tipo de hallazgos, pero algo en su interior le decía que no debía seguirlos al pie de la letra. La criatura parecía frágil, como si un movimiento brusco pudiera romperla. Extendió la mano y tocó el capullo. Al instante, una corriente eléctrica recorrió su traje, y la criatura abrió los ojos. No fue un despertar violento. Fue como si la criatura lo hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron, y Elías sintió, sin palabras, sin sonidos, una emoción pura. Miedo. No el miedo instintivo de un animal acorralado, sino el miedo consciente de alguien que sabe que está en peligro. Tranquila, susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo. Con movimientos precisos, activó el sistema de extracción y envolvió el capullo en una cápsula de contención. La criatura no se resistió. Mientras ascendía de regreso a la estación, Elías no podía dejar de pensar en lo que acababa de encontrar. ¿Qué era ella? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué nadie sabía de su existencia? Al llegar a la estación, la cápsula fue colocada en la sala de aislamiento. La IA comenzó a escanearla, pero los resultados eran inconclusos. La criatura parecía tener una estructura biológica híbrida.
parte orgánica, parte bioluminiscente, con una composición que desafiaba las leyes conocidas de la biología. «Elías», dijo la IA, «este hallazgo no puede ser ignorado. Debemos informar a la central». Pero Elías ya había tomado una decisión. No iba a permitir que la criatura fuera tratada como un objeto de estudio. Había visto el miedo en sus ojos. Había sentido su vulnerabilidad. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que ella necesitaba protección. Así comenzaba la historia. No con una explosión, ni con una persecución, sino con un encuentro silencioso en las profundidades del océano. Un encuentro que cambiaría el destino de ambos. La cápsula de contención flotaba en el centro de la sala de aislamiento, rodeada por paneles de cristal reforzado y sensores que escaneaban cada molécula del entorno. Elías observaba en silencio, con los brazos cruzados, mientras la IA de la estación proyectaba datos en las pantallas suspendidas. Ninguno de los parámetros coincidía con especies conocidas. La criatura seguía dentro del capullo, aunque éste comenzaba a desintegrarse lentamente, como si su función hubiera terminado al llegar a un entorno seguro. Actividad biológica estable, ritmo cardíaco bajo, pero constante, composición celular, desconocida, informó la IA con su tono neutro. Elías se acercó al cristal. La criatura, ahora más visible, parecía tener unos 8 o 9 años en términos humanos. Su piel azulada brillaba con una luz tenue, como si respirara luz en lugar de aire. Sus ojos, grandes y líquidos, lo observaban con una mezcla de curiosidad y temor. No hablaba, pero había algo en su mirada que comunicaba más que 1000 palabras. «¿Puede entenderme?», preguntó Elías, sin esperar respuesta. La criatura levantó una mano, lentamente, y la apoyó contra el cristal. Elías hizo lo mismo. Por un instante, el silencio se volvió sagrado. Una conexión invisible se formó entre ellos, como si compartieran un pensamiento, una emoción, una memoria que no pertenecía a ninguno de los dos, pero que los unía. La IA interrumpió el momento. Protocolo de descubrimiento activado. Se requiere informe inmediato a la Central de Investigación Orbital. Preparando transmisión. «No», dijo Elías en voz baja, pero firme. «¿Motivo de la cancelación?» «No es un objeto. No es un espécimen. Es una niña». La IA guardó silencio por unos segundos, como si procesara la afirmación. La clasificación biológica no permite asignar género humano a entidades no registradas. «Entonces actualiza la clasificación», respondió Elías, alejándose del panel. Sabía lo que vendría. Si informaba a la central, enviarían una nave. La criatura sería extraída, estudiada, posiblemente diseccionada. No podía permitirlo. Había algo profundamente humano en ella, algo que despertaba en Elías una necesidad de proteger, de cuidar, de rebelarse contra el sistema que lo había entrenado para obedecer. Decidió trasladarla a una cámara de observación más privada, fuera del alcance de los sensores principales. Era una violación directa del protocolo, pero la estación estaba aislada, y tenía tiempo antes de que alguien notara la omisión en los informes. Mientras preparaba el traslado, la criatura comenzó a mostrar signos de debilidad. Su piel perdía brillo, y su respiración se volvía irregular. Elías activó el sistema de soporte vital, ajustando la humedad y la temperatura. Descubrió que respondía positivamente al agua salina, como si su cuerpo necesitara estar sumergido para funcionar correctamente. La colocó en un tanque de contención con agua templada, y al cabo de unos minutos, la criatura comenzó a recuperar su vitalidad. Sus ojos se iluminaron, y por primera vez emitió un sonido. No era lenguaje, al menos no uno reconocible, pero tenía ritmo, cadencia, emoción. Era una especie de canto, suave y envolvente, que llenó la sala con una sensación de paz.
Elías se sentó junto al tanque, escuchando. No entendía las palabras, si es que eran palabras, pero comprendía el mensaje. Era una súplica, un llamado, un eco de algo perdido. ¿Estás sola?, preguntó, sabiendo que no recibiría respuesta. La criatura lo miró, y por un instante Elías sintió una imagen en su mente. Una ciudad sumergida, luces flotando como medusas, figuras similares a ella, caminando entre corales gigantes. Luego, oscuridad, fuego, ruido y finalmente, silencio. ¿Tu mundo fue destruido? La criatura cerró los ojos. Una lágrima líquida, brillante como mercurio, se deslizó por su mejilla y se disolvió en el agua. Elías apretó los puños. Ya no era solo una cuestión de ética, era personal. Esa niña había perdido todo, y ahora estaba en manos de un sistema que no entendía la compasión. Tenía que protegerla. Tenía que encontrar una forma de mantenerla a salvo. Pero el tiempo se agotaba. La IA volvió a hablar. Anomalía detectada en el sistema de informes. La central ha solicitado verificación manual. Tiempo estimado de respuesta, 12 horas. Elías sabía lo que eso significaba. En mediodía recibiría una visita. Y si no entregaba a la criatura, sería acusado de insubordinación, posiblemente arrestado. Pero no le importaba. Había tomado una decisión. Se levantó, miró a la criatura y dijo: «Te sacaré de aquí, lo prometo». Ella lo miró y por primera vez sonrió. La estación Nereida Septem, que hasta entonces había sido un refugio silencioso y funcional, comenzó a transformarse en una prisión de acero y protocolos. Elías lo sintió en el aire, en la forma en que las luces cambiaban de tonalidad, en la manera en que la IA pronunciaba sus frases con una cadencia más rígida. Algo había cambiado. La presencia de la criatura había alterado el equilibrio. La IA lo notificó al amanecer. Confirmación de anomalía biológica no reportada. La central ha enviado una unidad de inspección. Tiempo estimado de llegada: 6 horas. Elías se quedó inmóvil frente al panel de control. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. La criatura, a quien había comenzado a llamar Nara, descansaba en el tanque de contención, rodeada por luces suaves y corrientes cálidas. Su estado había mejorado, pero aún era frágil. Cada vez que Elías se acercaba, ella extendía la mano, como si buscara su presencia para mantenerse viva. «No puedo dejar que se la lleven», murmuró, más para sí mismo que para la IA. Advertencia: interferencia con protocolos de seguridad puede resultar en sanciones disciplinarias. ¿Desea continuar? Sí, respondió sin dudar. Elías comenzó a preparar un plan de evacuación. La estación tenía una cápsula de escape, diseñada para emergencias. No era cómoda ni rápida, pero podía llevarlos a la superficie en menos de 1 hora. El problema era que estaba bajo vigilancia constante, y cualquier intento de activarla sin autorización sería detectado de inmediato. Mientras tanto, Nara comenzó a mostrar signos de agitación. Su canto, antes suave y melódico, se volvió irregular, casi doloroso. Elías la observó preocupado. Su piel perdía brillo y sus movimientos eran más lentos. La IA detectó una caída en sus niveles energéticos. La criatura requiere un entorno acuático más profundo. El tanque actual no es suficiente para mantener su estabilidad biológica. ¿Qué necesitas? Acceso al módulo de investigación marina. Profundidad: 300 metros. Condiciones óptimas para especies acuáticas. Elías sabía que ese módulo estaba sellado desde hacía meses, tras un accidente con una especie local. Pero si Nara necesitaba ese entorno para sobrevivir, no había otra opción. Activó manualmente el sistema de apertura, violando 3 protocolos de seguridad. Las alarmas internas comenzaron a sonar, pero las desactivó una por una. Transportó a Nara en un contenedor móvil,
cubierto por una manta térmica. Ella no protestó. Sus ojos lo seguían con confianza, como si supiera que él haría lo correcto. Al llegar al módulo, lo inundó con agua salina, ajustó la temperatura y liberó a Nara en el tanque principal. Al instante, su cuerpo reaccionó. La luz volvió a su piel, su canto se estabilizó y comenzó a nadar con movimientos elegantes, casi danzantes. Elías la observó con una mezcla de alivio y asombro. Era como ver a una estrella revivir. Pero la paz duró poco. La IA volvió a hablar. Unidad de inspección ha ingresado al sistema de aproximación. Tiempo estimado de acoplamiento: 45 minutos. Elías sabía que no tenía tiempo. Activó el protocolo de evacuación, pero la cápsula estaba bloqueada por el sistema central. Necesitaba una autorización que no tenía. Entonces, tomó una decisión desesperada: sabotear el sistema. Accedió al núcleo de energía de la estación y comenzó a desviar la corriente hacia los sistemas secundarios. Esto provocaría una sobrecarga, obligando a la IA a liberar los bloqueos para evitar una explosión. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Mientras trabajaba, Nara se acercó al cristal del módulo. Sus ojos brillaban con intensidad. Elías sintió una nueva oleada de emociones. Miedo, sí, pero también esperanza. Ella confiaba en él. Y eso le dio fuerzas. Finalmente, el sistema cedió. La cápsula de escape fue desbloqueada. Elías corrió al módulo, recogió a Nara y la colocó en el contenedor. Activó la secuencia de lanzamiento justo cuando la unidad de inspección acoplaba su nave a la estación. «IA», dijo Elías, «borra todos los registros, que no quede rastro». «Confirmado. Buena suerte, Elías». La cápsula se lanzó al océano, impulsada por una explosión controlada. Mientras descendían hacia la superficie, Elías sostuvo la mano de Nara. Ella lo miró y por primera vez habló. «Gracias». Una sola palabra, pero suficiente para llenar el silencio del océano. La cápsula de escape se deslizaba por el océano como una gota de mercurio entre sombras líquidas. Elías mantenía la mirada fija en el panel de navegación, mientras Nara, envuelta en una manta térmica, respiraba con dificultad. Aunque el entorno era acuático, la cápsula no ofrecía las condiciones óptimas para su biología. Su piel comenzaba a perder brillo nuevamente, y su canto, ese sonido etéreo que parecía contener memorias, se había apagado. «Resiste un poco más», susurró Elías, ajustando los niveles de humedad dentro del compartimento. La IA de la cápsula, mucho más limitada que la de la estación, emitía alertas constantes: presión externa elevada, energía en descenso, trayectoria inestable. Pero Elías no podía detenerse. Sabía que la unidad de inspección ya había ingresado a Nereida Sebne y que en cualquier momento podrían rastrear la cápsula. Su única esperanza era llegar al cañón de las medusas, una zona profunda y poco explorada, donde las señales se distorsionaban y los sensores perdían precisión. Mientras descendían, Elías recordó los últimos minutos en la estación. La explosión controlada que había activado para distraer a los inspectores, el momento en que Nara lo miró con esos ojos llenos de confianza, y la sensación de que estaba haciendo algo más grande que él mismo. No era solo una huida, era un acto de fe. La cápsula comenzó a temblar. Una corriente submarina los había atrapado, desviando la trayectoria hacia una zona aún más profunda. Elías intentó corregir el rumbo, pero los controles no respondían. Nara se aferró a su brazo, y por un instante, Elías sintió una imagen en su mente. Una caverna luminosa, rodeada por criaturas similares a ella, cantando en armonía. Era como si le mostrara un refugio, un destino. «¿Quieres que vayamos allí?», preguntó, aunque sabía que ella no podía responder con palabras. La cápsula se dejó llevar por la corriente,
descendiendo más allá de los límites establecidos por los mapas. La presión aumentaba, pero el casco resistía. Finalmente, la cápsula se detuvo, atrapada entre formaciones rocosas que brillaban con una luz azulada. Elías activó el escáner externo. Estaban en una zona no registrada, una especie de santuario natural. Sistema de navegación desactivado. Requiere salida manual, anunció la IA. Elías se preparó para salir. Ajustó su traje, verificó los niveles de oxígeno y abrió la compuerta. El agua entró con fuerza, pero era cálida, casi acogedora. Nara se sumergió de inmediato, y su cuerpo reaccionó como si hubiera vuelto a casa. Su piel brilló intensamente y su canto regresó, más fuerte, más claro. El entorno era mágico. Corales gigantes, medusas luminosas, peces que emitían pulsos eléctricos, y en el centro, una caverna que parecía respirar. Nara nadó hacia ella, y Elías la siguió. Dentro, el silencio era absoluto, pero cargado de significado. En las paredes, símbolos antiguos brillaban con luz propia, y en el fondo, una estructura cristalina pulsaba al ritmo del canto de Nara. Entonces ocurrió algo inesperado. La estructura reaccionó a su presencia. Emitió una onda de energía que envolvió a Nara, y su cuerpo comenzó a cambiar. No de forma violenta, sino como si se estuviera sincronizando con el entorno. Sus ojos se volvieron más profundos, su canto más complejo. Era como si estuviera despertando una parte de sí misma que había estado dormida. Elías observaba con asombro, pero también con temor. ¿Qué era ese lugar? ¿Una ruina ancestral? ¿Un santuario biotecnológico? ¿O el último vestigio de una civilización perdida? Nara se acercó a él y por primera vez habló con claridad. «Aquí estoy segura. Tú también». Elías sintió una paz que no había conocido en años. La presión del mundo exterior, los protocolos, las órdenes, todo se desvanecía. En ese momento comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era un técnico, ni un buzo, ni un empleado de una estación. Era un protector, un testigo, un puente entre dos mundos. Pero la amenaza no había desaparecido. La IA de su traje emitió una alerta. Señal de rastreo detectada. Unidad de inspección aproximándose. Tiempo estimado: 20 minutos. Elías miró a Nara. Ella lo entendió sin palabras. Extendió sus manos y la estructura cristalina comenzó a emitir una nueva onda. Era un escudo, una distorsión energética que ocultaría su presencia. Pero requería energía. Y Nara estaba dispuesta a ofrecerla. «No», dijo Elías. «No te sacrifiques». No es sacrificio, es regreso. La luz envolvió la caverna. La señal desapareció. La unidad de inspección no encontraría nada. Solo silencio. Solo profundidad. Elías se sentó en una roca, observando cómo Nara se integraba al entorno, no como una prisionera, sino como una guardiana. Su canto llenó el océano, y por primera vez, Elías sintió que el mundo era más grande, más misterioso, más hermoso de lo que jamás había imaginado. El silencio reinaba en la caverna cristalina. La estructura bioluminiscente que había reaccionado a la presencia de Nara ahora pulsaba con un ritmo suave, como si respirara junto con ella. Elías permanecía sentado sobre una formación rocosa, observando cómo la criatura que había rescatado se integraba lentamente al entorno, no como una intrusa, sino como parte esencial de aquel santuario submarino. Nara flotaba en el centro de la caverna, rodeada por corrientes de luz líquida que se entrelazaban con su cuerpo. Su canto, antes frágil y melancólico, se había transformado en una sinfonía envolvente. Era como si cada nota contuviera fragmentos de historia, ecos de un pueblo perdido, memorias de un mundo sumergido en el olvido.
Elías cerró los ojos. Por primera vez en años, no sentía miedo, ni presión, ni deber. Solo paz. La misma paz que había sentido cuando Nara le mostró aquella visión de su hogar, de su gente, de su caída. Ahora comprendía que ella no era simplemente una sobreviviente. Era una semilla, un vestigio de algo más grande, más antiguo, más sabio. La IA de su traje, que había permanecido en silencio desde la activación del escudo energético, volvió a emitir una señal. La unidad de inspección ha abandonado el perímetro. No se ha detectado actividad en las últimas 2 horas. El protocolo de rastreo ha sido desactivado. Elías exhaló lentamente. Habían logrado ocultarse. Pero más allá de la victoria táctica, lo que realmente importaba era lo que había descubierto. El océano no era solo un entorno hostil o un recurso explotable. Era un archivo viviente, un guardián de secretos que la humanidad apenas comenzaba a rozar. Nara se acercó a él. Ya no parecía una niña indefensa. Su presencia era serena, poderosa. Sus ojos brillaban con una luz interna que no era humana, pero tampoco ajena. Era como mirar el corazón de una estrella. ¿Estás lista para quedarte aquí?, preguntó Elías, sabiendo que ella lo entendería. Nara asintió. Extendió una mano y Elías la tomó. En ese contacto sintió una última imagen. Un futuro. No uno de guerra ni de explotación, sino de encuentro, de comprensión, de coexistencia. «Gracias», dijo ella, con una voz que parecía surgir del agua misma. Elías sonrió. Sabía que debía irse. Su presencia prolongada podría poner en riesgo el santuario. Además, había algo que debía hacer: contar la historia. No a los científicos ni a los militares, sino a quienes aún creían en los misterios. A quienes escuchaban el océano no con máquinas, sino con el alma. Preparó su equipo, ajustó el traje y se dirigió hacia la salida de la caverna. Nara lo acompañó hasta el borde, donde las corrientes comenzaban a intensificarse. Antes de partir, ella le entregó un pequeño cristal, brillante y cálido. Elías lo guardó con cuidado. No sabía qué era, pero sentía que contenía algo importante. Tal vez una memoria, tal vez una llave. La ascensión fue lenta. El océano parecía despedirse de él con cada metro recorrido. Las criaturas luminosas lo observaban y las corrientes lo guiaban con suavidad. Cuando finalmente emergió en la superficie, el cielo estaba cubierto de nubes, y la estación Nereida Septemsu era solo una silueta distante. No regresó a la estación. Sabía que ya no pertenecía a ese mundo. En su lugar, activó una baliza de rescate y esperó en una boya de emergencia. Horas después, una nave civil lo recogió. No dijo mucho, solo que había sufrido una avería y que necesitaba regresar a tierra. Durante los días siguientes, Elías escribió: no informes técnicos ni reportes científicos, sino una crónica, una historia, la historia de Nara, de su canto, de la caverna, de la promesa que había sentido en lo más profundo del océano. Muchos no le creyeron. Algunos lo llamaron loco, otros soñador. Pero hubo quienes escucharon, quienes sintieron que algo en sus palabras resonaba con una verdad antigua. Y así, la historia comenzó a circular. No como un documento oficial, sino como una leyenda, una canción de las profundidades. Años después, en una expedición independiente, un grupo de exploradores encontró una zona de alta distorsión energética en el Cañón de las Medusas. No pudieron ingresar, pero uno de ellos, al sumergirse cerca del perímetro, escuchó un canto. Un canto que no venía de ninguna criatura conocida. Un canto que parecía contener memorias. Elías, ya retirado, recibió la noticia con una sonrisa. Sabía que Nara seguía allí, que el santuario vivía, que el océano, con todos sus misterios, aún tenía historias que contar.
y cada vez que caminaba cerca del mar, sentía que ella lo observaba, que su promesa seguía viva. Porque en lo profundo, más allá de la oscuridad, hay luz, hay vida, hay esperanza.